vamos a empezar la mesa de debate. Yo, en primer lugar, quería pues eso, hacer una recopilación de las conclusiones que hemos ido comentando a través de los distintos productos de inversión, la inversión directa. Habéis entrado mucho a comentar el tema de los rates por el acceso, la liquidez que facilita, la diversificación. Luego también hemos comentado incluso otras maneras de invertir en el inmobiliario, como los bonos, la deuda inmobiliaria. Y habéis expresado los dos en ambas presentaciones esa discrepancia que había, ¿no?, entre la valoración de los rates con respecto al valor de los inmuebles a nivel global. Yo también os quería preguntar cómo veis esa situación en concreto en España. No sé, Martina, si quieres empezar tú, dándonos tu opinión. Yo creo que justo lo que comentábamos, que el mercado residencial directo tiende a ser muy localizado. O sea, la gente en Francia tiende a comprar inmuebles en Francia, la gente en Estados Unidos. Yo creo que justo la ventaja es que nos da inversiones globales mayor exposición. O sea, en España tenemos exposición a todo el tema hotelero, residencial, pero quizás otros sectores no haya tanta representación en las dos cotizadas que tenemos. Por tanto, yo creo que en este entorno donde hay tanta dispersión entre un país y otro y un sector y otro, la importancia de tener carteras diversificadas, porque es casi más importante la brecha que hay entre el mejor y el peor que la propia rentabilidad del sector en general. Entonces, nuestro equipo tiene un peso a España, lo ha variado ligeramente en el último año, donde ha reducido un poquito el peso. Tenemos peso a España, pero digamos que lo importante es casi utilizar esas oportunidades a nivel global, y yo creo que ese mensaje es importante en este entorno. En vuestro caso, Juan Carlos, ¿cómo veis la situación del mercado español? ¿Creéis que está demasiado caro como para poder, como comenta Martina, igual buscar oportunidades fuera de otros mercados? Mira, afortunadamente llevamos 10 años con el desarrollo de las OCIMIS en España. Como decía antes, hay 70 ya. Las dos cotizadas del IBEX, porque todas las demás cotizan también, pero en el MAP y en el mercado continuo, eso da una solidez al mercado que antes no teníamos. Eso está clarísimo. Eso es algo que hemos dado un paso muy importante, porque si os acordáis, hace 10 años de lo que estábamos hablando aquí era del cierre de fondos inmobiliarios, que pilló a muchos inversores invertidos porque no era líquido, ¿no? Entonces, es verdad que las OCIMIS, los REITs, es con diferencia la mejor forma de invertir. España es algo parecido a lo que ocurre con la renta variable en general. España es un mercado muy, muy pequeño, pequeñísimo. Y hay que... es verdad que el terruño nos tira y nos gusta ver dónde... Pero el inversor español, por lo general, ya tiene exposición al mercado español. Ya tiene su casa, tiene una segunda vivienda, ya tiene lo que le permiten estos vehículos de inversiones poder ir más lejos y diversificar esa inversión, como bien decía Martina. Yo, un dato que se me ha olvidado comentar, que yo creo que vale la pena, sobre la enorme reacción que ha tenido el mercado inmobiliario con esta corrección, es lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido. Cuando las elecciones del Brexit salió el sí para dejar la Unión Europea, hubo una espantada, hubo una corrección enorme de los mercados y hubo varios fondos inmobiliarios bastante grandes, conocidos, que tuvieron que cerrar la salida de inversores. Y solo al cabo de muchos años, solo al cabo de varios meses, del orden de 6 meses, se vio realmente qué impacto había tenido en la valoración ese efecto del Brexit, que fue de un 3%. Es verdad que por otro lado se depreció la divisa, pero desde el punto de vista real de valoración de esos activos que había detrás, la caída 6 meses después del Brexit real había sido de un 3%. Y estamos hablando de que los inversores en fondos inmobiliarios físicos se les cerró la salida. Es decir, la liquidez hace jugar muy malas pasadas. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué habría que hacer en una situación de estas en España, pero en otros países también? Volcarse en activos prime. Y eso es lo que hay que hacer. Porque los activos prime no corrigen casi. Siempre hay un inversor dispuesto a entrar. Y además aquí, en este momento, la liquidez abunda a lo bestia. Entonces,
si tú, en una coyuntura como la actual, lo que hacemos es que hay todavía muchas incógnitas cara al futuro. Lo que hacemos es posicionar nuestra cartera de inversiones de Socimis en aquellas que tienen activos prime. La posible corrección, si esto se alarga, lo que es esta crisis, es mínima. Entonces, resumiendo tu pregunta, volviendo a tu pregunta, en este momento de cierta volatilidad y ciertas preguntas abiertas, pensamos que lo mejor es posicionar la cartera en activos prime. Muy bien, Martina, hemos estado comentando las distintas maneras que hay de invertir, ¿no?, en el mercado inmobiliario. Por un lado el mercado directo y por otro lado el mercado cotizado. No sé si nos podrías hacer un versus de ambos mercados. ¿Cuáles serían las principales diferencias que veis? ¿Y cómo, cómo podemos afrontarlas para conseguir oportunidades? Sí, la principal diferencia es el tema de liquidez. De hecho, por puntualizar y incidir en lo que decía Juan Carlos, aquellos fondos inmobiliarios que han cerrado en los últimos años tras el Brexit son fondos que invierten en inmuebles. Los fondos que invierten en REITs no han tenido ningún problema de liquidez y no estoy hablando no solo de esta crisis actual, no han tenido ni en el Brexit ni en la crisis del 2008. O sea, nuestro fondo ha estado abierto todos los días y dando valor liquidativo. Yo creo que es importante puntualizar porque posiblemente estén más al acceso, sea más accesible los fondos de REITs y justo esa principal ventaja, ¿no? Entonces, con una cartera de inversión directa se puede construir. Uno puede diversificarlo. Uno podría comprar su primera vivienda aquí, hasta podría tener una participación en una nave, en un centro comercial, en un centro de datos, en una torre de telecomunicaciones. Uno podría, pero necesitaría mucho patrimonio, porque todos sabemos que la inversión directa requiere un despliegue de capital importante. Por tanto, solo podrían tener esa cartera muy diversificada aquellos grandes clientes institucionales, las grandes compañías de seguros, los grandes planes de pensiones corporativos, hay family offices que tienen esa capacidad. Ahora es cierto que el público particular es muy difícil construir una cartera diversificada de inversiones en inmueble y para ello están los REITs, o sea, que son empresas que se dedican única y exclusivamente a la gestión de inmuebles y además es un público profesional porque todos sabemos que cuando uno va a firmar la compra de un inmueble, pues hay aspectos regulatorios a tener en cuenta, hay firmas de contratos, o sea, es un mundo muy profesionalizado que hay que tener en cuenta. Y entonces, la ventaja de esas SOCIMIs o REITs es que están especializadas en la gestión de esos inmuebles, ¿no? Y no solo en la gestión de la compra-venta, pero también en la gestión de los inquilinos. Oye, yo compro esta nave, pero ¿cuántos inquilinos pueden acceder a ello? ¿Qué sector me interesa? ¿Qué inquilino me gustaría tener? Porque sé que tiene futuro y que va a tener salida y va a aumentar sus ventas y, por tanto, me interesa el inquilino A o al B. Y, por tanto, la importancia de la gestión profesionalizada. Por tanto, digamos, tienen las dos ventajas e inconvenientes, ¿no? Yo diría la ventaja de la inversión directa es que la renta es muy atractiva. Luego uno tiene quizás menos fluctuación en el valor liquidativo, pero la contraparte de la moneda es que para tener una cartera diversificada se necesita un patrimonio, cuando digo muy alto, estamos hablando de millones. Un patrimonio muy alto y tiende por eso a tener una cartera menos diversificada. La ventaja del REITs es que ofrece esa liquidez diaria, se pueden comprar participaciones, o sea, depende de un fondo a otro, ¿no? Pero estamos hablando de 1.000, 2.000 euros, o sea, estamos hablando de participaciones accesibles en ese sentido para una cartera diversificada a nivel geográfico, pero también sectorial. Liquidez diaria, o sea, se puede comprar una participación y venderla en 3 meses, 6 meses. No ha habido crisis de liquidez ni durante el Brexit, ni durante el 2008, ni en esta crisis. La contraparte es que tiende a tener más volatilidad. Recogen precios, digamos, lo que el sector inmobiliario tarda quizás meses en tener. Por tanto, todos tienen ventajas y inconvenientes, depende un poco del público y de los plazos de inversión.
Eso es muy importante lo que has dicho, ¿no? El tema de que recogen el precio, la situación, un poco también lo comentaba en su presentación Juan Carlos, que los principales factores que afectan a la evolución de esa valoración sobre los rates son la situación económica y que están muy apalancadas. En cuanto a la situación económica, no sé si nos podríais matizar un poco más cómo veis el impacto que puede tener esta crisis, aunque lo habéis comentado en ambas presentaciones, pero muchos de los que nos pueden estar escuchando igual se lo traen a una dimensión un poco más cercana, ¿no? Y de alquiler de la vivienda o de los locales en los que trabajan. Esto a gran escala, ¿cómo puede afectar a esas naves industriales, a esas inversiones y qué impacto real puede tener en la evolución de estos fondos? Pues yo, cuando hablamos de que hay una oportunidad en el mercado inmobiliario, lo decimos porque la corrección, como hemos visto, en lo que va de año es de un 25% en este vehículo de inversión que son los REITs y las SOCIMIs, ¿no? Entonces, por eso vemos claramente una oportunidad. Desde el punto de vista económico, por la situación de la pandemia, claramente vamos a entrar en una recesión. Está descontado eso. Está ya reflejado en los valores liquidativos de la bolsa y la situación no es buena, ¿no? Estamos cayendo. Ahora llevamos una temporada con mayo, ha sido un mes con buenos resultados. Todo ha vuelto a sincronizarse hacia arriba, pero realmente tenemos... lo habréis oído muchas veces, ¿no? Que en vez de una U va a ser más como el símbolo de Nike, una caída abrupta y que nos va a costar recuperar, porque los datos que mis economistas manejan de caída del PIB es para este año del orden del 3% de caída a nivel mundial, en España muchísimo más, pero bueno, a nivel mundial del orden del 3%, y el año que viene pues va a haber un rebote importante. Pero ese rebote no va a ponernos en la situación de hace 6 meses, porque realmente ese rebote lo hacemos desde más abajo. Entonces, ese porcentaje sobre un volumen más pequeño de PIB nos acerca y nos pone en una situación delicada. Entonces, el mensaje es, desde un punto de vista económico, estamos en una situación delicada, entramos en recesión, vamos a ver cómo termina esta película, que todavía no hemos visto el final. Estamos saliendo poco a poco, vamos a ver qué pasa en otoño. Desde el punto de vista de inversión es muy bueno porque los activos financieros que durante estos años de inyecciones de liquidez han ido hacia arriba, estos también, provocan una buena oportunidad de entrada. Pero lo que está claro es que entramos en una recesión y hay que ser consciente de ella. En relación a lo que estabas comentando, Juan Carlos. Sí, Martina, no sé si nos quieres dar tu opinión. Precisamente te iba a preguntar al respecto. Vale, pues es como hemos comentado mucho el tema logístico, ¿no? Y de centros comerciales, y preguntabas justo antes el impacto en otros sectores donde estamos muy comunes en España, como puede ser el residencial o el de oficinas. El residencial hemos visto bastante estabilidad, o sea, digamos, en lo que es esta crisis. Al fin y al cabo, las rentas, pues la gente ha pagado su alquiler y hemos visto como el sector ha sido bastante resiliente y demuestra un poco que esos contratos tienden a ser a largo plazo. Lo que habrá que ver es, una vez que haya ese efecto económico, ¿no? Una vez que haya ese aumento del desempleo y que la gente diga, pues donde pagaba un alquiler de X, tenga que pagar un alquiler de X menos. Pero de momento no se ha visto ese efecto porque normalmente la gente tiende a recortar de otros temas de consumo no tan necesarios y tienden a aguantar mejor pues lo que son los alquileres y los seguros en general. Por tanto, bastante resiliente de momento. Y es cierto que ha habido inyecciones brutales por parte de los bancos centrales para asegurarse que haya liquidez no solo en las empresas, pero también en los hogares. En lo que se refiere al local de oficinas, justo lo estaba compartiendo la semana pasada con nuestro equipo, con todo el tema del trabajo desde casa, ¿no? Que ahora mismo, yo os decía, en mi empresa en Janus Henderson, el 95% estamos trabajando desde casa, pero hay muchos sectores que lo están haciendo y están diciendo si van a morir el sector de oficinas, y de hecho ellos, que han sido muy agresivos con el sector de centros comerciales y de locales comerciales, se preguntaban si iban a ser el siguiente sector al que había que habitar.
Y ahí nos recordaban que ya en el año 2001, que hace casi 20 años, cuando fue lo de las Torres Gemelas, ya se hablaba de que morirían las oficinas y que ya solo todos teletrabajaríamos. 20 años después se ha visto como sigue habiendo auge de oficinas. O sea que yo creo que hay un poco un efecto ojo del huracán. ¿Y por qué es eso? O sea, de hecho hubo una encuesta hace poco que se ha hecho a través de LinkedIn donde la gente, 51% de los encuestados decían que trabajando desde casa se sentían muy solos. O sea, el ser humano es un ser social y por tanto a la hora de ser creativos e innovadores necesitamos juntarnos. Entonces, está claro que las oficinas van a cambiar y las empresas se van a plantear si necesitan tantos metros cuadrados, ¿no? Y quizás por temas de sostenibilidad se fomente que 1 o 2 días a la semana trabajemos desde casa. Pero no van a desaparecer las oficinas por ese sentimiento que os comentaba de que somos un ser social y necesitamos juntarnos para ser creativos y etcétera. Por tanto, sí tendrá un impacto, posiblemente las oficinas que lleven más tiempo y que necesiten más inversión, pues vayan poco a poco renovándose o desapareciendo, pero para nada creemos que las oficinas vayan a desaparecer. Pero habrá que ver qué tipo de inquilinos tenemos en cada una de ellas. Y siguiendo analizando cuál puede ser los mercados, ¿no? Ambos habéis comentado la importancia que tiene todo esto de no recuerdo el término exacto, pero el crecimiento de Amazon, ¿no? Al final, el tema de las industrias, ¿no? Y el peso que le estabais dando. No sé si nos podéis comentar un poco en la parte de lo que viene a ser las residencias, un poco más también centrado en lo que has comentado al principio, Martina, del tema de la salud, ¿no? Del baby boomer, todos los baby boomers, ¿no? ¿Qué impacto veis en el mercado y cómo puede variar la evolución? Pues empiezo yo si quieres, Samuel. En cuanto a residencias, estamos analizando muy de cerca varios sectores, como puede ser todo el tema de residencias de estudiantes, pero ahí de nuevo el tema Prime que comentaba Juan Carlos es muy importante. Hay ciudades íconos en cuanto a donde van los estudiantes, como puede ser en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y ahí claramente el tema de residencias es interesante. Pero luego, además de eso, hay algo en lo que estamos invertidos, de hecho, que es unas residencias que hay en California, donde el público objetivo es gente que se recién jubilada, ¿no? Que quiere estar en residencias con parecidos, con servicios, pues como pueden ser sanitarios, donde puedan ser su gimnasio juntos. Y de hecho nuestra apuesta ahí es que sabemos que el número de baby boomers que llegan a su edad de jubilación pues se está acercando ahora a su edad de jubilación. Por tanto, es algo interesante. Quizás hayamos invertido un pelín pronto, pero a veces es importante tener esa exposición de cara al futuro. Con lo que hay que ir siguiendo estos nuevos sectores porque las tendencias van cambiando, ¿no? O sea, hablábamos de la amazonificación, pero también están en esas tendencias. Oye, si al final el tema de estas residencias acaba calando dentro de la sociedad, pues posiblemente haya más demanda. Por tanto, hay que ir siguiendo esas tendencias y de ahí reitero que es un sector donde la gestión profesionalizada es muy importante. Bien, yo abundar en una cosa, Samuel, y el grueso de los ingresos que tienen estas empresas donde invertimos el equipo de Martina y el mío, por decir una manera, son activos que su retorno nos viene la mayor parte de las rentas, de los alquileres. Es decir, no es tanto promoción, es los ingresos que obtenemos de los alquileres. Y, de hecho, hoy ha salido en la prensa, que le han dado mucha cobertura. Ayer se anunció que AXA Real Assets, mi empresa AXA Investment Managers Real Assets, compraba 1.000 viviendas en Madrid y en los alrededores destinadas a alquiler. Eran viviendas a precio tasado pues no sé si es en Valdemoro, Torrelodones, una serie, total unas 1.000 viviendas. ¿Qué estamos buscando ahí? Pues buscamos los ingresos por alquiler. Al final esto de hecho, en muchos países estas inversiones en REITs y en SOCIMIs muchas veces son alternativas a la renta fija. Porque tú lo compras y tienes la ventaja de que te va pagando un dividendo obligado por el estatus que tienen esas compañías, esas SOCIMIs,
todos los años, porque tiene que distribuir el 80 al 90%. Entonces, no hay por supuesto hay una buena gestión en la compra de inmuebles, pero no buscan tanto la labor especulativa, sino como que el que gestiona esos inmuebles lo haga bien. Entonces, volver a insistir en eso, ¿no? En que es el patrimonio de esos activos que tienen detrás las compañías donde nosotros invertimos son compañías que lo que hacen es generar dividendos estables. Y de ahí es donde viene nuestro retorno. Si además tenemos un descuento en el precio fuerte como hay ahora debido a esta crisis, pues es una inversión muy interesante. Y comentar también una cosa que el otro día leía en un informe, que tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia, los inversores institucionales suelen tener del orden de un 10%, 10-11% de inversión inmobiliaria en este tipo de vehículos. Es decir, que si una persona que nos esté viendo ahora, oye, pues pensará, esto me interesa, me gustaría invertir aquí. Yo creo que no tiene sentido invertir el 50% de la cartera. Yo creo que habría que invertir en ese 10%, como hacen los inversores institucionales, sabiendo, como decía además Martina antes muy bien, que esta inversión, como el subyacente que hay detrás, como realmente, aunque estés comprando acciones, lo que tienes detrás son inmuebles, el comportamiento que tiene ayuda a suavizar el riesgo de la inversión del conjunto de la cartera. Como también apuntabas en tu presentación, otra de las características es que son que afectan mucho es que están muy apalancadas, ¿no? Que los tipos de interés les afectan. No sé si nos podéis actualizar un poco cuál es vuestra previsión en este entorno de tipos bajos y el impacto que podría tener. O sea, hay un montón de estudios que demuestran que cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sube tipos de interés, las acciones de los REITs bajan por lo que decíamos, porque al final en cierto modo descontan como bonos, ¿no? Yo a veces matizo mucho esos entornos, pero creo que ahora mismo no hace falta. Estamos muy lejos de tener subidas de tipo de interés. Se hablaba algo a principios de año, pero lo que hemos visto es ha vuelto el mensaje de lo que haga falta, haremos lo que haga falta para impulsar la economía, el helicóptero, ¿no?, de la Reserva Federal repartiendo billetes, con lo que estamos muy lejos de subidas de interés. Y yo confío en que Rankia vuelva a organizar otro encuentro de este entorno, o otros quizás antes de que volvamos a tener subidas de tipos de interés. Por tanto, al contrario, si puede haber más inyecciones, ayudará mucho a estas empresas, porque los inversores institucionales necesitan rentas para pagar a los jubilados, necesitan rentas para sacar beneficio a sus balances, y este tipo de activos ofrece rentas atractivas, un 3%, no libre de riesgo. O sea, el activo libre de riesgo está dando rentabilidades negativas. El bono alemán está dando un rendimiento negativo. Hay que darles dinero para prestar. Los depósitos en Suiza, lo mismo. Por tanto, si uno busca un entorno, ese entorno del 3%, también tiene que asumir más riesgo. Y por eso el interés de tantos inversores institucionales, y ojalá el cliente particular, al igual que inversores institucionales, tuviera en sus carteras este tipo de activos, ya que tiende a mejorar la rentabilidad de riesgo. Pero lo dicho, no está libre de riesgo y siempre con plazos de inversión de 5 a 10 años. Muy bien, pues si queréis, para concluir, sí que me gustaría que nos hicierais un breve resumen de las presentaciones que nos habéis planteado esta tarde, en concreto en relación a los productos un poco que siguen esa estrategia que nos habéis planteado. No sé si quieres empezar en tu caso, Juan Carlos. Muy bien. O sea, que hable un poco de la idea de inversión que he sugerido, ¿no?, en la presentación. Así es. Bueno, pues vamos a ver, sin tener la bola de cristal, sí vemos que en la coyuntura actual, donde ha habido una fuerte corrección del mercado inmobiliario representado por las SOCIMIs y los REITs, pensamos que hay una oportunidad interesante para entrar. A nosotros, la solución del AXA Global Flexible Property, el fondo que he comentado en la presentación, nos parece que es una solución muy adecuada para inversor particular, porque la combinación de acciones y bonos de SOCIMIs ayuda a suavizar y a que la volatilidad del fondo sea menor.
y sea más asumible por una mayor parte de inversores, ¿no? Entonces, el Global Flexible Property permite eso, entrar en un mercado global, un mercado inmobiliario con una buena selección de los títulos que hay detrás y sabiendo que el equipo gestor está muy pendiente de mitigar riesgos cuando los vea. Este sería el mensaje y me callo aquí. Martina. Sí, pues yo en cuanto al activo sí que me gustaría dejaros con la idea de que el sector inmobiliario, tanto el cotizado como el no cotizado, mejora los datos de rentabilidad riesgo en cualquier cartera diversificada, de ahí la inversión que suelen hacer los clientes institucionales y que estamos en un momento histórico. O sea, no había tocado mínimos este nivel en cuanto a valoraciones desde el año 2008-2009 y esas oportunidades se presentan cada década, digamos. En cuanto a la solución, la importancia de una gestión profesionalizada y activa, de ahí el equipo que tenemos en Janus Henderson, que gestiona el Janus Henderson Horizon Global Property Equities. El equipo de 8 profesionales gestiona en total casi 2.000 millones de activos bajo gestión y a través de una participación en el Global Property de Janus Henderson consiguen ustedes una exposición global, invierte en Europa, Estados Unidos, pero también en Asia, en una gran diversidad de sectores, no solo la parte residencial o oficinas, pero también sectores donde vemos muchas oportunidades, como es el tema logístico, industrial, torres de datos, almacenamiento, muchos sectores. Y por último, la liquidez, que son fondos que cuentan con una liquidez diaria que yo creo que en este entorno de incertidumbre es muy importante. Eso sería más o menos el mensaje que os quiero decir y agradecer a todos vuestras preguntas y vuestra asistencia a las jornadas.